Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, Radio Escuela UR, Sashenka76 en Twitter, Macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Caracas Crítica. Caracas Crítica es una plataforma de divulgación filosófica. Este proyecto cultural se concibe como un espacio para la divulgación y debate de temas filosóficos y humanistas en relación con la vida pública en la ciudad. Para ello, articula sus programas bajo un enfoque formativo, audiovisual y divulgativo. En el área formativa han desarrollado 2 cursos, Nihilismo y Política y Hannah Arendt y Michel Foucault. Asimismo, los siguientes eventos, Filosofía y Horror, La Ilustración desde el punto de vista de Kant y Filosofía y Amor. En el área audiovisual cuentan con un canal de YouTube en el cual comparten materiales sobre diversos temas filosóficos, así como también cuentan con un canal de podcast dedicado a la filosofía y la cultura. Sobre esta propuesta y con sus creadores hablaremos el día de hoy. lo que piensa Ricardo. Parece que cada día cuesta más pensar. Es algo que evidentemente trasciende la respuesta inmediata a algo en las redes sociales. Creemos que el elemento reactivo ante una noticia es una forma de pensamiento, cuando tiene más que ver con los nervios, con el instinto, que propiamente con el hecho de sentarse a pensar. Pensar requiere tiempo, pensar requiere voluntad y entender que no es una pérdida de tiempo, ¿no? Pareciera cada vez más que queda circunscrito a las personas mayores y a los más jóvenes. Y hay un intermedio del ser adulto, de la madurez, para el que, bueno, ya no tengo más tiempo para pensar, ya lo hice en la universidad, ya pensé demasiado cuando era adolescente y ahora me toca actuar. Tengo que actuar, tengo que resolver, tengo que trabajar, tengo que hacer dinero, tengo que atender mis responsabilidades, ¿no? Y lo cierto es que el pensamiento crítico es algo que nos está haciendo una enorme falta. Siento que hemos caído en un profundo temor a manifestar nuestro pensamiento. Tenemos miedo de debatir, generalmente tenemos miedo de la violencia por parte del otro ante lo que yo puedo pensar, pero lo cierto es que yo creo que nos tenemos que atrever a hacerlo. Y por eso yo celebro este tipo de iniciativas, la de Caracas Crítica, la de plantearse las inquietudes intelectuales que puedes tener y además crear espacios para que esto sea posible. No es el primero de ellos, ni será el último. A veces podemos pensar que es circunstancial, que es fruto de un grupo de jóvenes y sus inquietudes, un grupo de personas y sus inquietudes, y después va a pasar. Yo creo que más que su permanencia en el tiempo, 50, 100, 200 años, se convierta en una academia, lo que sea,
es importante la demanda del hoy. O sea, lo imperativo del hoy para pensar, ¿no? Creo que había un graffiti en algún momento de la historia del siglo XX, se necesita pensamiento, incluso algún tipo de libro. Yo agradezco que esto exista. Ojalá tenga más aforo en el andar del tiempo y no temamos a poder dar una respuesta más elevada de lo común a una cantidad de situaciones que se nos presentan en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que Caracas Crítica viene a, más que golpearnos, a sacudirnos un poquito, invitarnos a acometer nuestra propia vida desde la filosofía. Fíjate, Ricardo, tú dijiste ahorita algo que a lo que le he venido dando vueltas también conversando en casa, y es justamente sobre la noción del presente, ¿no? Nos ciframos muchísimo en función del futuro, ¿m? Pero también, por supuesto, recurrimos mucho al pasado para vernos, para extrañarnos, para la nostalgia, para miles de motivos, para aprender. Yo no creo en la negación del pasado, ni creo que el pasado simplemente es eso, ¿no? Pasó y ya está, ¿no? Al pasado hay que volver. Pero la vida es hoy, Sí. es en el presente y no es en el futuro. El futuro es incierto. Y justamente como sociedad, yo creo que puede ser a nivel no solamente nuestro, pero este es un programa cultural, un proyecto cultural con un nombre muy claro, Caracas Crítica, ¿no? Está tratando de verse desde Caracas, tratando de verse desde Venezuela, ¿m? Desde nuestra realidad. Así es. Y entonces, viéndonos desde nuestra realidad, nosotros pendulamos entre el pasado, lo que fue, pudo ser, no sé qué, y un futuro al que atiborramos, bueno, de muchos deseos, frustraciones también, y entonces abandonamos el hoy. Y el hoy es donde realmente nosotros vivimos y construimos. Y es en donde suceden las Y es cosas. donde suceden las cosas. Entonces, esta iniciativa, que efectivamente va de la mano de dos personas muy jóvenes, y hago el énfasis en lo de dos personas muy jóvenes porque también allí solemos tener como unas ambivalencias de posturas, ¿no? Entonces, o la filosofía, como tú dices, es algo de gente grande, así, o señores allá en el tiempo, ¿no? O bueno, le da a los chamos, tú sabes, cuando se ponen intensos. Resulta que no, ¿ok? Hay una juventud también, joven adulta, que articula sus intereses, articula sus inquietudes, se organiza para que estas inquietudes puedan ir encontrando respuestas o más preguntas o debate, pero muy especialmente favorece la construcción de pensamiento. Eso. Luis, mi esposo, siempre me dice que la gente lo ve raro, pero es verdad cuando él les dice que pensar es difícil. Por eso que a la gente no le gusta pensar. Y es verdad, pensar es difícil, pero hay que entender que es difícil porque exige de nosotros. Porque pensar exige. Y bueno, es cierto, no siempre estamos disponibles, pero no puede ser que nunca estemos disponibles, ¿no? Esa demanda que tú dices, que viene muy de las redes, esa demanda social además, muy apegada a la vergüenza, al que dirán, a la imagen pública, a qué me van a contestar, a qué no, que tiene mucho de autocensura realmente, más que de autorregulación, de autocensura, también cierra puertas a un debate inteligente, a un debate respetuoso, así a la exposición de las ideas, de los puntos de vista, de que hace falta también, ¿no? Y es un país que cada día nos demuestra que necesita esto, lo necesita construcción ciudadana, necesita construcción de pensamiento. Vamos a ver qué nos cuentan los dos creadores de Caracas Crítica, este proyecto que es joven como ellos, pero que ya tiene algunas experiencias bien interesantes. Y bueno, vamos a ver qué tal, qué sale de esto, qué nos invita a pensar todo esto. Así es. ¿Con quién conversamos?
con Gian Di Giuseppe y Ernesto Borges. Gian Di Giuseppe es licenciado en la carrera de Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana, con especial dedicación a la investigación filosófica y estética. Posee interés y especialización en filosofía contemporánea, existencialismo, postestructuralismo, teoría crítica, filosofía política y filosofía del arte. Ha redactado artículos en Caracas Crítica, en el blog de la Sala Mendoza y el portal web La Gran Aldea. Además, es investigador. Ernesto Borges es licenciado en Estudios Liberales por la UNIMED. Recientemente culminó un diplomado en Filosofía Política en la Universidad Simón Bolívar. Sus enfoques académicos y de investigación se dirigen al área de la filosofía hermenéutica, estética y política. Ha escrito diversos artículos para la Galería de Arte de la Sala Mendoza. Es cofundador del proyecto Caracas Crítica y actualmente trabaja como coordinador de la sección tertulia de La Gran Aldea. Hola Jan, hola Ernesto, bienvenidos a Alfabeto del Mundo. Bienvenidos. Muchas Saludos. gracias. Feliz tarde. Muchas gracias por invitarnos. Un placer para nosotros. Bueno, vamos hoy a conocer un poco la historia, la motivación, lo que los invita a ustedes a desarrollar Caracas Crítica. Entonces vamos a empezar como por la pregunta de rigor. ¿Por qué un proyecto dedicado a la filosofía? Caracas Crítica es una idea que nace de una necesidad. Ernesto y yo nos conocimos en la universidad y teníamos, desde que nos conocimos, el conocimiento de que queríamos desarrollar algo dentro de la filosofía porque era lo que más nos llamaba la atención a nosotros dos. Y en esa búsqueda de poder encontrar un espacio para seguir desarrollando nuestra voluntad de saciar esa curiosidad, esa búsqueda de la sabiduría, nos dimos cuenta de que no había muchos espacios aquí en Venezuela por fuera de la academia que nos permitiese desarrollar ese conocimiento o esa cuestión filosófica, esas inquietudes filosóficas. Ok. Entonces, eso es una parte, que Caracas Crítica nace de la necesidad de tener un espacio para poder reflexionar, y esto sería como la segunda parte, reflexionar sobre qué es. Reflexionar, básicamente vimos Ernesto y yo Caracas Crítica como ese espacio para reflexionar sobre la cotidianidad, sobre las cosas que nos ocurren al día a día. Entonces, este era un espacio que nace por la necesidad de poder entender cuál es nuestra condición en lo más inmediato, y lo más inmediato que tenemos es nuestra ciudad, Caracas. Ok. Exacto. Ok. De Ujú. hecho, nosotros solemos pensar la filosofía como la actividad de eruditos que están de repente en una institución, en la universidad, pensando estas grandes preguntas por el ser, la nada, ¿no? Pero frente a esta idea un poco estereotipada de la filosofía, la Ujú. filosofía en realidad es cotidiana, ¿no? Nosotros las preguntas que nos hacemos en nuestro día a día sobre qué soy, qué pretendo hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué valor le doy al amor, a mi relación con los otros, ¿no? Son preguntas fundamentales y filosóficas que siempre están allí. Entonces, Caracas Crítica surge como un espacio en el cual poder darle voz a estas preguntas que siempre están allí y que nos configuran como ciudadanos y como individuos. Entonces, ese es un poco el proyecto y también, pues, el espíritu. Ok. Sí, también el tema de devolver a la ciudad la filosofía, Ok. porque es Buenísimo. como perfectamente dice Ernesto, la filosofía quedó estereotipada y al mismo tiempo ese estereotipo se volvió realidad. O sea, es como que se ha academizado la filosofía a un punto donde no se puede llegar, sino cuando tienes un conocimiento previo de mucho estudio, mucha investigación. Entonces lo que queremos nosotros también era devolverle a la ciudad la filosofía, más o menos como los griegos antes que se filosofaba sobre la ciudad, sobre lo Ujú. que era ser ciudadano, sobre los valores de su época. Ahora, ¿qué línea de la filosofía es realmente la que les interesa? Es decir, cuando tú quieres pensar la ciudad, ¿desde dónde la estás pensando? Te voy a poner un ejemplo. Un amigo una vez me dijo que no había nada más hegeliano que decir que Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra, ¿no? Y así podemos pensar de diferentes elementos. Ahora, ¿desde dónde la están viendo ustedes? ¿Es una Caracas nietzscheana?
¿Es una Caracas Foucaultiana? ¿Cuáles son las herramientas o los planteamientos teóricos en los que se apoyan para pensar la ciudad? Bueno, cuando pensamos en la producción de artículos, de eventos y de talleres que hemos hecho en Caracas Crítica, hay algo bastante marcado y es que nos solemos enfocar en filósofos contemporáneos. Ok. Ok, Pero al final creo que nosotros no nos reducimos únicamente a una filosofía contemporánea, porque podemos incluso pensar la filosofía como una caja de herramientas, ¿no? Que nos eso. permite usar conceptos de aquí y allá, hilarlos para pensar la condición singular, por ejemplo, de nosotros como caraqueños o, o de nosotros en tanto sujetos de un mundo contemporáneo. Entonces podríamos pensar en eso, ¿no? En la filosofía como una caja de herramientas que nos permite eso, agarrar de aquí y allá conceptos para pensarnos y la forma en que estamos constituidos. Pero Ok. efectivamente sí creo que hay una inclinación en Caracas Crítica de abordar las cosas y las cuestiones desde autores muy contemporáneos. No sé si quisieras agregar algo tuyo. Sí, que es eso, como queremos entender qué nos hace hoy en día contemporáneos y cómo vivimos esa contemporaneidad de nuestra cotidianidad en lo más fáctico. Consideramos que estos autores contemporáneos, que van desde Gadamer hasta Ajá. Deleuze, Foucault, y a veces retrocedemos un poco y llegamos a Kant, y luego bailamos un poco con Nietzsche. Todos esos son autores que, como bien dice Ernesto, son creadores de conceptos que nos dan algunas herramientas para poder entender lo que nos está pasando, porque no hay una forma específica de poder entender qué es la ciudad. Y todos estos autores nos dan ventanas o herramientas que nos permiten, bueno, esto funciona así, de esta forma o de otra forma, con otro concepto. Y yo creo que también la producción de artículos en Caracas Crítica, como es un espacio donde se invita a personas que también están fuera del proyecto a que nos eh, envíen sus artículos, sus reflexiones Ujú. filosóficas, no tenemos como una metodología fija, sino que es como que dar voz a todas esas múltiples metodologías o esos múltiples puntos de vista o múltiples conceptos que hacen relación o se relacionan con lo múltiple que es la ciudad. Buenísimo. Ok. Fíjense, yo, bueno, escuchándolos también, veo, yo los sigo en sus redes, he escuchado algunos de los podcasts y creo que ustedes están, o es mi percepción como diríamos, como audiencia, están buscando atender a un público amplio, obviamente interesado. Sabemos que estos temas que no son, tienen un público, pues, ¿no? Hay gente a la que le interesa y es la que se acerca, pero de hacerlo de una forma que también invite, ¿no? A quienes a lo mejor piensan que es imposible, impensable que ellos puedan entender a Kant, ¿no? Yo creo que es difícil, ojo, ¿no? Pero digo por como a ver, ¿es esto así? ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, Sí, hay algo muy llamativo y es que nosotros podemos pensarnos o las personas nos pueden asumir como un proyecto de divulgación filosófica y Ujú, eso es así. ujú. Pero también podemos caer en el error de pensar que nuestro proyecto es únicamente una forma de digerir o hacer o simplificar un contenido filosófico que está Ajá, de repente ajá, muy desligado de la realidad, ¿no? Esta ajá. idea estereotipada del filósofo que aborda temas sumamente abstractos desvinculados de la realidad. Ujú, Más que hacer una simple divulgación en ese sentido, nosotros creo que nuestro proyecto invita a pensar mm, y a producir pensamiento, a ajá. producir de forma creativa eh, cuestionamientos, ¿no? Ok. Am, y esa es un poco la invitación en nuestros eventos, ¿no? Más que ser una simple plataforma de divulgación, creo que invitamos a la creación, al juego creativo de contenidos y de pensamientos que forman la tradición de la filosofía. sí, básicamente, como lo dijo Ernesto, porque hay algo que dice un filósofo que a mí me gusta mucho, que se llama Gilles Deleuze, que dice que el pensamiento siempre es forzado a pensar, siempre se le aparece algo que lo fuerza a pensar. Ujú, Y hoy en día hay muchísimas cosas que nos fuerzan a pensar. A ujú. pesar que hoy nos hemos acostumbrado a muchas cosas, siempre hay algo que nos fuerza a pensar. Y eso
que nos fuerza a pensar se aparece en lo cotidiano. Ujú. Entonces nosotros queremos pensar eso que nos hace pensar y al mismo tiempo ser nosotros también ese algo que fuerza a pensar. Ok. O sea, Caracas Crítica pretende reflexionar sobre aquello que nos hace pensar, pero al mismo tiempo la página, la plataforma y los artículos y el contenido que se Ujú. crea quiere ser ese también que fuerce a nuestra audiencia que piensen. Ok. Porque es perfectamente como dice Ernesto, es muy fácil reducir a los autores a 3 o 4 categorías y poder darlo como pastillitas digeribles, pero se Sí. hace una tarea realmente creativa cuando a su vez, en el explicar un tema contemporáneo y cotidiano, ese tema fuerce a pensar, que haya algo que diga, cónchale, ¿por qué esto está así y no de otra forma? Ok, buenísimo. Bueno, no, no, la explicación está, y además está muy casada con lo que, bueno, veníamos conversando Ricardo y yo justamente de la necesidad de pensar, ¿no? De cómo se ha relegado el pensamiento por la inmediatez y la necesidad de que volvamos conscientemente a pensar. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando con Jan de Giuseppe y Ernesto Borges de Caracas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de... Caracas Crítica. ¿Con quién conversamos? Con Jan Di Giuseppe y Ernesto Borges. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Seguimos en Alfabeto del Mundo conversando con Ernesto, con Jan de Caracas Crítica. Yo quisiera, Ernesto, que complementaras un poco lo que Jan venía haciendo en la primera etapa de esta conversación y nos indicaras con un poquito más de claridad, con más amplitud, hacia dónde se dirigen ustedes. Sí, de hecho, cuando pensamos en el mundo intelectual o el mundo cultural en Venezuela, solemos pensar en figuras consagradas en el ámbito académico o intelectual, pero que tienen que ver con la historiografía, con la historia y con la politología, con la política, ¿no? Sí. Pensamos en grandes figuras como Arraiz Luca o Elías Pino Iturrieta, ¿no? Que están enfocadas a la historia y la política, ¿no? Pero más allá de ello, el pensar no tiene o no está reducido únicamente a esos polos intelectuales o académicos, ¿no? El Ujú. pensar podemos entenderlo desde el punto de vista filosófico, ¿no? Si queremos entendernos como venezolanos o como ciudadanos, no solamente podemos remitirnos a estas áreas, sino que podemos complementar con la propia filosofía, ¿no? Que es, digamos, la madre, desde algunas corrientes filosóficas podríamos pensarla como la madre de otras ciencias o disciplinas. Ujú. Y así Hannah Arendt, cuando habla, de hecho, del concepto de Aristóteles, del hombre como un animal racional, lo Ajá. que va a decir es que el hombre es un ser vivo capaz de discurso. Y el discurso es una acción, lexis y praxis. Eso es filosofía. Ujú. Discurso y acción al mismo tiempo. Pensar es una acción y la acción tiene su propio discurso o filosofía detrás. Ok, ok. Ahora, ¿cómo podemos pensar una ciudad, digamos, como Caracas, o cómo podemos pensar un país rizomáticamente, ¿no? Desde Deleuze. ¿Cómo lo podemos encauzar? Y ¿cuáles son las herramientas que están usando ustedes para esto? Eventos, acciones, un blog, ¿cuáles son? Cuéntenos. Siguiendo un poco la idea de Deleuze, como ya habías comentado, de pensar rizomáticamente, es decir, pensar las singularidades, pensar las multiplicidades, el tema de pensar la ciudad y sobre todo una ciudad como Caracas, que la multiplicidad está exacerbada en este sentido, de verdad supone un reto para nosotros en Caracas Crítica, un reto que significa también la motivación de poder seguir pensando esto, porque Caracas y la ciudad que figura es o sea, nos fuerza a pensar demasiado. Cada día ocurre un evento distinto, una singularidad distinta en este plano de inmanencia que se llama Caracas y nos obliga a pensar y a tomar distintos senderos. Una cuestión que Deleuze habla del rizoma es que dentro del rizoma también existen árboles pequeños o ramitas y luego devienen rizomas otra vez. Y esto es más o menos la tarea del pensar la ciudad.
pensar la ciudad rizomáticamente, pero luego ver su estructura. Luego de esa estructura ir a la rama y de la rama seguir el rizoma, ver los eventos macro, los eventos chiquitos, los procesos grandes, la microfísica, como diría también Foucault, de todo lo que ocurre, porque hay algo para estudiar, no solamente en los grandes eventos que ocurren en la ciudad, sino en lo micro que también ocurre en las calles, en las esquinas, en las avenidas. De hecho, Ok. cuando pensamos en la ciudad, pensamos en el sujeto como un sujeto cultural, eminentemente cultural y simbólico, ¿no? Ujú. Entonces, una pregunta que se puede dar es qué tipo de símbolos y, por tanto, qué tipo de valores circulan en ese mundo u horizonte cultural que configura nuestra condición caraqueña o nuestra condición como venezolanos en el mundo contemporáneo, ¿no? Qué tipo de valores circulan y, por tanto, qué tipo de normatividades se encuentran adheridas a esos valores, ¿no? Cuando hablamos de ideas como revolución, de libertad, cuando hablamos de ideas como progreso, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué está detrás de ese tipo de valoraciones, ¿no? Entonces, esa es una labor filosófica que solemos hacer, una labor interpretativa, diría yo, Ujú. en los artículos que publicamos en nuestro blog de filosofía, pero también en los talleres de filosofía. Sí. Hay algo muy llamativo y es que nuestros talleres de filosofía han tendido a ser talleres de filosofía política. Ok. Entonces, eso dice mucho Sí, de las preguntas que tenemos Así es. Así es. como venezolanos. sí. Bueno, y fíjate, ustedes han realizado, bueno, nosotros en la presentación del programa nombramos algunos de los eventos. El último que hicieron recientemente de Filosofía y Amor en febrero en la librería Cálatos, que es un espacio, bueno, tan grato realmente al que cuando uno va dice, pero ¿por qué no vengo más? Y que tuvo una amplia convocatoria, pero también han realizado eventos como Filosofía y Horror y el que dedicado a Kant. ¿Cómo ha sido la audiencia? Lo que puede uno ver es que sí, va gente y eso ya es un síntoma positivísimo de las cosas, ¿no? Que haya una convocatoria, que la gente se acerque a estas conversaciones. Pero, ¿qué demanda la gente? ¿Cuál es la respuesta a los eventos de Caracas Críticas? ¿Cuál es la interacción en los podcasts? Cuéntenos, ya que, digamos, ustedes son una plataforma fundamentalmente digital y con algunos eventos presenciales, es importante ver cómo es la respuesta desde esos espacios. ¿Qué nos pueden contar respecto a eso? Bueno, a nosotros nos asombra la respuesta que tenemos o que hemos tenido en diferentes actividades porque nos nutre mucho, ¿no? Ujú. Claro. De hecho, cuando nosotros hicimos nuestro último taller de filosofía, nuestro curso de filosofía, uno de los intereses centrales fue el de la idea de nihilismo, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta de es que ellos están interesados en este tipo de cosas, ¿no? Ellos nos están ofreciendo a nosotros, nos están pidiendo a nosotros que abordemos con mayor detalle, por ejemplo, la idea de nihilismo. Ok. Entonces, en ese tipo de demanda inesperada, tenemos un tipo de feedback, por así decirlo, que nos enriquece y que, bueno, que nos permite pensar de formas diferentes. No sé si quisieras agregar Sí. un poco, ya. Y también la audiencia que nosotros recibimos es muy, muy diversa Ajá. y es muy enriquecedora, como dice Ernesto. Por ejemplo, el evento que mencionaste de Kant, Ujú. muchísima gente interactuó con ese directo, porque estábamos en directo, en Ok. Zoom, mucha gente interactuó y bueno, teníamos desde gente que decía comentarios acerca de la crítica a la razón pura y la ilustración, hasta otras personas que lo veían más del lado político, y luego cuando hicimos el taller de nihilismo y política, ese taller nos dio una sorpresa muy grande porque de los inscritos la mayoría eran psicoanalistas. Entonces Imagínate. Qué nosotros maravilla. pudimos Sí, sí. tomar el tema del nihilismo y relacionarlo al psicoanálisis, a las condiciones contemporáneas y las categorías psicológicas que ofrece. También teníamos un hegeliano y daba unas intervenciones Mm. increíbles. En el taller de Foucault y Hannah Arendt, teníamos gente de Chile que se fue De a Chile. Argentina a Mm. hacer una investigación sobre las clases minoritarias. O sea, hemos tenido una variedad muy grande de personas que han venido a los eventos y ha participado en los talleres
Y como perfectamente dijo Ernesto, no solamente no solamente fuimos nosotros dando esos talleres, sino recibiendo muchísimo de muchísimas partes. Este, tanto ese feedback que nos enriquece para seguir pensando la cotidianidad. Perfecto. Antes de darle la palabra a Ricardo, entonces les pregunto, ¿cuáles son los proyectos para este año? Ya sabemos que organizaron recientemente Filosofía y Amor. ¿Qué planes tiene Caracas Crítica para 2023? Bueno, nosotros quisiéramos seguir haciendo actividades presenciales porque las consideramos muy llamativas. La pandemia y el contexto pandémico en Venezuela dio mucho que pensar, pero también la virtualidad cansa, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. ofrecer eventos presenciales creo que ha tenido su beneficio para nosotros, su demanda también, y nos gustaría seguir haciendo eventos presenciales. De hecho, estamos pensando en hacer un próximo evento de filosofía y cultura pop y Mm, también, sí, y también estamos pensando en estructurar un nuevo taller o curso de filosofía. Y bueno, estamos un poco ahí tanteando. ok. Bien, también queremos reforzar todo nuestro contenido de artículos. Eso fue lo que más o menos, eso fue lo que empezó Caracas Crítica y queremos que este año seguir reforzando toda esa parte. Incluso tenemos pensado realizar un trabajo colaborativo con las personas que han estado en Caracas Crítica para poder hacer una suerte de publicación, una suerte de revista digital Mm, donde se puedan encontrar trabajos investigativos con el sello de Caracas Crítica. Entonces, esos también son planes que se están cocinando y que esperamos tener próximamente. excelente. Qué maravilla. Ahora, si yo los escucho a ustedes en uno de los eventos y veo que hablan y tocan referencias de la importancia de la filosofía o la filosofía como herramienta, eh, ¿qué es lo que me recomendarían ustedes leer para poder acercarme a esa forma de ver y de percibir la realidad? ¿Qué autor contemporáneo de esos que leen ustedes? Bueno, Ent- es un tema difícil, porque Mm, es eso, como dijo Ernesto anteriormente, la forma en que nos acercamos a la ciudad es a través de muchísimos autores, pero Ok, ok, obviamente uno tiene sus preferencias y claro. eso. Por ejemplo, no es, o sea, al leer un artículo de Ernesto, no es difícil ver la influencia que tienen personajes como Gadamer, ok. personajes contemporáneos como Derrida, Mm, como Heidegger. Si leen un artículo mío, verán que ahí está metido Deleuze, está metido Theodor Adorno, pero también como tenemos mucha gente que ha publicado artículos en Caracas Crítica y también que han colaborado con nosotros, es difícil un poco poder fijar eh, qué autores poder mm. leer para poder comprender mejor, porque básicamente tomamos las herramientas que nos ofrecen los filósofos de la historia. Quizás una buena herramienta sea leer lo que escriben ustedes, ¿verdad? ¿En dónde lo Ujú. puedo leer? sí, en nuestra página web que se llama Caracas Crítica 1, pueden encontrarnos y allí encontrarán el blog, ¿no? Tiene una gran cantidad de artículos de temas muy variados, de política, de arte, de cultura, de sucesos contemporáneos. Entonces, si yo tuviera que recomendar a alguien cómo iniciar sus lecturas, si quiere introducirse de mejor forma en la filosofía, yo lo que recomiendo siempre es que empiece por los autores que más le interesan o por las problemáticas o preguntas que más le interesan, ¿no? Eso. Muy bien. Porque no sirve de nada de repente recomendarle a alguien leer a Gadamer cuando de repente no le va a interesar los problemas que aborda Gadamer, ¿no? Que son muchas veces la pregunta por la comprensión, filosofía del lenguaje, eso no le va a interesar a todo el mundo. Pero la mejor forma de introducirse a la filosofía siempre está en buscar las preguntas que de antemano te interrumpen, ¿no? O que uno encuentra más pertinentes, ¿no? Ya sean preguntas existencialistas, preguntas más vinculadas, por ejemplo, con la idea de amor, ¿no? Filosofía y amor, ¿no? Ujú. Hay filosofía para todo público y para todo tipo de preguntas y yo creo que esa es la mejor forma de introducirse. Y efectivamente, en el blog de Caracas Crítica creo que tenemos para todo tipo de intereses. Ok. ¿Cómo los ubican también? Los canales de podcast tienen un canal en YouTube también. Vamos a decirle a Sí, la audiencia de Alfabeto del Mundo
cómo rastrear por todas las vías a Caracas Crítica. Exacto. Vale. Sí, ustedes nos pueden seguir en redes sociales, tanto si usan Twitter o Instagram como Caracas Crítica. Ajá. En YouTube también tenemos Caracas Crítica. Lo bueno de que nos sigan en nuestras redes sociales como Instagram o Twitter es que nosotros tenemos un link donde salen varios links. Entonces le dan a ese link y sale la página web, el canal de YouTube, los podcasts en las plataformas como Spotify o Google Podcast, también nuestra cuenta de TikTok donde a veces subimos contenido, el Instagram y el Twitter, todas nuestras plataformas. Chicos, de este recorrido que ustedes han emprendido de talleres, podcasts, eventos, nos han contado, bueno, la variedad de público que han tenido, pero también la variedad digamos, de interlocutores más que de público que han logrado construir en estos espacios. Cuéntame cada uno alguna anécdota memorable de estos encuentros personal, de Jan y de Ernesto. Sí, Bueno, algo que me ha parecido muy lindo de Caracas Crítica es conocer personas tan apasionadas por la filosofía como nosotros, ¿no? Y personas muy diferentes. Ujú, Recientemente nosotros conocimos un chico llamado Edson Cáceres de ujú, Carabobo ujú. que se interesó muchísimo por nosotros y nos envió un artículo. Entonces nosotros sin conocerlo vimos que pues muy entusiasmadamente nos envió su propuesta, que era una propuesta muy buena, y al final ese chico terminó incluyéndose o incorporándose en nuestro equipo de trabajo. Ok. Creo que algo muy lindo de Caracas Crítica es descubrir personas muy diferentes de otros lados, con otros intereses, pero que tienen esa misma pasión particular por la filosofía y por la cultura. Entonces, conocer ese tipo de personas ha sido algo muy lindo en Caracas Crítica y creo que esa es una anécdota muy interesante. Ok. Excelente. sí, hay muchos momentos lindos en Caracas Crítica, desde la primera persona fuera de nuestro grupo de trabajo que nos envió un artículo, hasta las personas que trabajan con nosotros en Caracas Crítica, que son increíbles todos. La gente que la primera vez que hicimos un curso de Caracas Crítica, y mucha gente se entusiasmó y participaba, iba a las clases y se conoció gente increíble, pero yo creo que la experiencia más bonita que yo he tenido con el proyecto ha sido este último evento de filosofía de amor. Mm, La cantidad de personas que fueron a la Mm, librería y la librería estaba llena, qué estaba full. fino. Ese fue el momento que yo dije que me di cuenta del alcance del proyecto y del interés de las personas en querer seguir pensando la cotidianidad, pensando filosóficamente nuestra ciudad. Y sí, fue un momento bastante emotivo para mí. qué bueno. Bueno, Jan, Ernesto, fundadores, creadores y cabecillas de Caracas Crítica. Ha sido un placer tenerlos aquí en Alfabeto del Mundo. Esta es su casa, estamos a la orden. Sigamos pensando cada uno también desde sus espacios, esta ciudad y este mundo. Nuestro lema en el programa es deletrear lo que nos mueve. Sigamos deletreando cada uno desde su lugar y desde sus intereses y ganas. Bueno, este país y esta ciudad en la que estamos. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarnos hoy, por pensar con nosotros y por invitarnos a pensar. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Bueno, cuídense mucho, nos vemos pronto. Chau, chau. Abrazos. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, el interés de los jóvenes en la filosofía siempre es bienvenido, en especial cuando se sienten llamados a pensar. Y en ese pensar está, como todo joven, querer cambiar el mundo, transformarlo, querérselo comer, pero es interesante cuando eso tiene unas bases sólidas para poderlo acometer, ¿no? Unas bases sólidas desde el entusiasmo, desde el querer invitar a pensar grandes temas, ¿verdad? A partir de unos acercamientos definitivamente profundos. Entonces, no es un despachar un tema, no es simplemente abordarlo libremente, sino es tener la capacidad de poder reflexionar sobre él.
Entonces, además de esto, te encuentras con un grupo de muchachos que recurren a múltiples herramientas como el canal de YouTube, cómo grabar el podcast, cómo hacer un evento presencial, y están haciendo una contribución muy importante a la comunidad a la hora de invitarlo a pensar, ¿no? Y a pensar lejos de la historiografía, lejos de la politología, simplemente a partir de los entramados más básicos y me atrevería a decir universales, más allá del espectro de lo nacional, el entorno en donde se encuentran, el entorno en donde viven. Entonces, los invitamos, sigan a Caracas Crítica, busquen el canal de YouTube, busquen los podcasts, estén pendientes de las actividades y deleítense. En las lecturas futuras también las podemos pensar. Yo creo, Ricardo, que podríamos plantearnos leer a Martha Nussbaum. El gran aporte que yo veo de esta iniciativa es tratar de acercar la filosofía como a un espectro más amplio sin perder la rigurosidad. No es, como lo dijo Ernesto, hacer una cantidad de capsulitas o tips o 5 maneras de entender sino proponer llevar a la calle la filosofía, pero para pensar con la profundidad que merece. Me parece que eso es muy loable y los felicito por eso. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, para mí Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt es un libro fundamental. Me ayudó a entender políticamente el mundo en muchos aspectos y a explorar diferentes naturalezas dentro de lo que nosotros somos. Es un libro que además tiene bastantes reediciones en español y lo recomiendo mucho. Bueno, yo voy a hacer una suerte de memoria aquí. Yo voy a hablar de mis lecturas de Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Y yo creo que sobre todo porque es un libro que leí por primera vez como estudiante, con 19, 20 años. Seguramente me perdí buena parte de lo que pasaba allí también, pero es un libro que precisamente por su trabajo del lenguaje te embeleza de una forma y te dispara una cantidad de ideas, pensamientos. Es como poner la mente en ebullición, ¿no? Yo los leí en uno de sus apartados con mucho entusiasmo y no puedo pensar en la historia del arte y no puedo dejar de pensar en Las Meninas ya sin pensar en ese texto bellísimo de Michel Foucault. En el próximo encuentro. Cataplum Libros. Y tendremos como invitada a María Fernanda Paz Castillo. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sachenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.